Bueno chicos, esto es la línea naranja, ¿de acuerdo? La línea O, la línea naranja, la que va en horizontal, ya vemos que hay muchas menos paradas. Y también vamos a ver de que, bueno, es mucho más tranquila, no está tan condensado el pasaje como en la vertical. Únicamente es son dos paradas, voy a coger dos paradas para enseñaros un sitio bastante especial y creo que os puede ser interesante y de ayuda. Chicos, está aquí cayendo la del pulpo, pero lo prometido es deuda. Yo me he dejado el paraguas para colmo. Este lugar es bastante especial para mí, tanto sus edificios como lo que vamos a ver ahora. Vale, vamos a cruzar en medio del diluvio, porque realmente ese lugar es especial porque, lógicamente, ya os lo podéis imaginar, cuando yo llegué a esta ciudad hace ya 100.000 años, ya no me acuerdo, bueno, sí que me acuerdo, pero mejor no recordarlo, ¿de acuerdo? Lo dejamos ahí. El primer lugar que yo estuve fue aquí, en esta plaza y con estos edificios aquí al lado, ¿de acuerdo? Y después me iré a tomar un refresco al Family Mart, que estaba al lado de mi primer sitio donde yo me hospedé aquí durante los primeros 2 meses, ¿vale? Aquí delante del centro cultural, del Cultural Center, ¿de acuerdo? Aquí es un lugar bastante espectacular porque un poquito más tarde, bueno, cuando llueve no, la verdad, pero cuando tenemos buen tiempo, sobre las 7 de la tarde, 6:30, 7, la gente viene aquí, viene una persona, pone un poquito de música y se ponen aquí a hacer coreografías, ¿de acuerdo? Y por la mañana te encuentras el tai chi, ¿vale? Os voy explicando esto mientras llego al centro del lugar. Tienes aquí el título, el Centro Cultural de Kaohsiung, viene a decir, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y este es el Cultural Center, ¿vale? Aquí es donde yo mataba los primeros días el tiempo, ¿vale? Aquí, esa es la puerta. Ahora, cuando esté en el Cultural Center, pues aquí, ¿qué se realiza? ¿Qué hay aquí en el Cultural Center, el centro cultural? ¿Qué hay? Bien, aquí hay una sala de conciertos y una vez me invitaron, estuvo muy bien, ¿de acuerdo? Nos pusieron, no sé cuánta gente que había, 2000, no lo sé, 2000 espectadores, pusieron música de la banda sonora de, no me acuerdo, Piratas del Caribe, ahora me acuerdo, sí. La parte superior, de acuerdo, que ahí vemos como una cristalera, espera que voy a enfocar un poco, de acuerdo, eso forma parte de una exposición permanente de arte que va permanente, es una exposición que va cambiando, ¿vale? Que va cambiando. Y aquí detrás mío, pues veremos, espera un segundo, ahora que ya me estoy mojando, tenemos la puerta de entrada, ¿de acuerdo? Y esta es, que es el Cultural Center. Entonces, claro, yo vivía aquí, en la calle Heping. Heping significa paz, que está ahí, y ahí hay un Family Mart, que voy a ir ahora a tomarme un refrigerio, ¿vale? Y alrededor, pues bueno, esta no es mala zona para vivir. Esto es, aquí, cuando yo vivía aquí los 2 primeros meses, pues bueno, me conocían bastante bien. Únicamente había otro chaval extranjero, un americano, el señor Edward también, de New Jersey, que bueno, en las mesas del Family Mart que vamos a ir ahora, pues forjamos una amistad que duró mientras yo estaba aquí, esos 2 meses prácticamente. Vale. No obstante, aquí dentro, aquí está prohibido practicar cualquier tipo de deporte de pelota o derivado, llámese fútbol o béisbol. Aquí el fútbol no es muy popular, la verdad, ¿vale? O incluso hasta badminton. No obstante, en la parte interior hay como un pequeño corredor, de acuerdo, que una vez a la semana o 2 veníamos con los compañeros de trabajo del señor Edward Griff from New Jersey. Veníamos aquí a
a reírnos un poco, ¿no? De nuestro bajo nivel de ese es el Family Mart, y aquí un poquito más adelante es donde yo vivía. De acuerdo, aquí justo detrás de este el Cultural Center, un sitio que no os voy a enseñar, ¿vale? Es donde yo estudié chino, ¿de acuerdo? Donde yo me saqué hasta el nivel 3. Después de sacarme el nivel 3, me dijeron de que mi certificado no era válido. Entonces, claro, no puedo recomendar algo que no sirve, ¿vale? Entonces no les hago publicidad y ya está. ¿Ves? Aquí tenéis la galería. Esta galería es bastante interesante. Aquí llegué a entrar varias veces, ¿vale? Me parece que costaba $100, era barato entrar. Y después, cuando me puse a estudiar chino, iremos por aquí un poquito resguardados. Cuando me puse a estudiar chino, al tener el carnet de estudiante, pues entraba gratis. Aquí está el pasillito, que está prohibido jugar a bádminton, pero que nosotros jugábamos. Tengo muy muy buenos recuerdos. Aquí hice yo mis pinitos. Aquí al fondo. Qué tiempos. Esto me trae unos recuerdos imborrables de la eterna juventud. Sí. Pues aquí cogíamos en unas raquetas, había unas chicas muy majas, traían unas raquetas y nos poníamos a jugar todos. Éramos 8 o 10, y los que no jugábamos porque no había suficientes raquetas, pues descansábamos, ¿no? Recuerdo que mi amigo Edward era un poco vago y no le gustaba mucho el bádminton o el hacer deporte, básicamente, y jugaba 2 minutos y después ya me daba a mí la raqueta, ¿no? Y bueno, ya digo, aquí hice mis pinitos. Después en mi casa también había pista de bádminton y ahí ya organicé algún partidillo que otro. Sí, era aquí. Aquí está la entrada, ¿de acuerdo? Al centro cultural. La entrada por la parte interior, ¿de acuerdo? Tiene varias entradas. Aquí vemos la altura, pero un segundito, es considerable. Aquí vine yo, el día que vine yo por mi cuenta, que pagué $100 de entrada, había una exposición de cerámica local. Y bueno, te explicaban un poco el funcionamiento de cómo lo hacían aquí en Taiwán. Era muy muy fina y la hacían de una manera que con el paso de los años siempre quedaba blanca, algo muy... Lo que pasa que bueno, eso que lo ves y no aquí, mira, ya Gallery, era aquí, sí, qué tiempos. Buah, mi cara de emoción. Sí, los cuadros están mal, lo que pasa de que, bueno, era aquí. Ahí el Museo de Arte es más potente en ese sentido. Pues como he comentado antes, por mi compañero Edward, y la señorita Alice y compañía, ¿vale? Aquí tenían unas mesas, ¿vale? Donde podrías... y esta ventana estaba abierta, ¿eh? Donde podías aquí, pues, tomarte algo. El señor Edward era un loco de las cervezas. Y bueno, poco más que decir. Aquí me enteré yo también que falleció mi abuela también. Y ese teléfono de aquí, pues, al principio era mi oficina. Este teléfono de aquí, en aquella época no... El tema de... Bueno, móvil sí que había, pero no había smartphones. Entonces, claro, era más complicado, mucho más complicado. ¿Qué tiempos? Esto es el Family Mart por dentro. Ahora entiendo por qué han tapado la ventana, porque han puesto aquí los frigoríficos. Antes aquí no estaban, ¿de acuerdo? Pero bueno, como vemos, la disposición es muy similar que el 7-Eleven, ¿vale? ¿De acuerdo? Únicamente aquí lo pone Family Mart, únicamente que te cambian el nombre. O sea, están uniformados para entrar dentro del metro. Este espacio es para que la gente salga, ¿vale? Y aquí no se amontonan como en otras ciudades. Es decir, todo con orden, todo aquí metódico. Sí. Y el interior ya vemos de que no hay aglomeración como en la otra línea, ¿vale? Son únicamente 2 paradas.
Ahora mismo estábamos aquí, ¿vale? La R10 O5. Para acabar el día, no el vídeo, para acabar el día, estamos ahora en la confluencia de las dos calles principales, ¿de acuerdo? Lo que hemos visto antes, Bo-Ai, cruzada la antigua vía del tren, que era subterránea. Esa calle cambia de nombre y pasa a llamarse Zhongshan, de la misma manera, Zhongshan 1, Zhongshan 2, 3, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí ahora vamos a ver, voy a ponerme aquí para que lo veáis bien, ¿de acuerdo? Toda la panorámica exterior de la plaza, de la confluencia. Bueno, no hay ninguna plaza en el fondo, no se llama plaza, sino es el cruce de las dos calles principales, ¿de acuerdo? Entonces, voy a cruzar más que nada para tener el instante central, ¿de acuerdo? Aquí tenemos detrás mío el edificio 85, ¿de acuerdo? Y aquí al otro lado, que ahí está la estación del tren, ahí tenemos Bo-Ai-Lu, ¿de acuerdo? Entonces, si aquí cogemos, ahí está el edificio 85, ahí vemos el edificio más icónico de la ciudad, ¿de acuerdo? El edificio 85. La forma que tiene es bastante peculiar. Y dejar en los comentarios lo que pensáis acerca de esta torre, ¿de acuerdo? Y esto es, espera que quito el zoom, la panorámica de la calle. Ahora vamos a hacer así y vamos a ir a la parte inferior. Bien, estamos ya en la parte subterránea y esto es lo que se conoce como The Dome of Light, ¿de acuerdo? Esa es la parada que se confluyen, aquí lo vemos, la R10 y la O5, ¿de acuerdo? Y esta fue en una votación que se hizo hace unos cuantos años, fue votada como la segunda mejor decoración a una estación de metro, ¿de acuerdo? La número 1, antes de que la gente lo mire, es una estación, desconozco el nombre porque no he estado, en Estocolmo, es del metro de Estocolmo, la número 1, y esa es la número 2. No obstante, hay otra estación muy peculiar también aquí, que no queda muy lejos, la estación de Central Park, que también es bastante icónica. En mi opinión, aquello es un jardín, ¿de acuerdo? Porque es medio abierta la estación, pero bueno, más que hablar, habría que verlo. Y aquí hay un piano que en su día estaba roto, de acuerdo, un piano blanco de cola, que aquí, pues el que quiera, pues puede venir o al menos aquí puede venir a tocar el piano, ¿de acuerdo? Aquí te da un aviso. Me da un poquito de pereza leerlo todo. Bueno, pues con esto y un bizcocho continuamos en la superficie. Aquí me veis en el Dome of Light. Milito. Aquí está la batalla por el mejor Chao Fan de Taiwán, ¿eh? Vamos a probarlo, a ver qué tal. Y este, chicos, es el auténtico Chao Fan, el auténtico arroz frito, fried rice. Está delicioso.